exponenciales. Por favor. De derivar exponenciales. Uno o dos ejemplos para reforzar. ¿Diferentes a los que ya puse o los mismos? Diferentes. ¿Diferentes? Ok. Ahorita nada más voy a ver lo de derivadas exponenciales. Voy a pensar en una que es típica de la exponencial. ¿Ya todo el mundo ve en pantalla? Sí, profe. Sí. Ejemplos. Siguientes derivadas. Ok. Cuando tienen derivadas exponenciales, tienen dos tipos de derivadas exponenciales. Normalmente, o sea, vamos a poner la sencilla. F de x es igual a x. ¿Quién es la derivada de esto, muchachos? E a la X. La derivada va a ser, de nuevo, la misma función e a la x, ¿no? Por eso, pues en realidad es difícil preguntar esta o ponerles muchas cosas acerca de este ejercicio. Y por eso tienen dos tipos de, o sea, normalmente tienen dos tipos de derivadas exponenciales. Unas que relacionan, o las voy a clasificar en dos tipos, ¿no? Exponencial y reglas de suma o resta, producto y cociente. Esas son las de un tipo. Y el otro tipo que voy a clasificar es la exponencial y regla de la cadena. Esas son las del otro tipo. Entonces aquí van a encontrar, por ejemplo, g de x igual a x al cubo más 3 veces e a la x. H de x igual a una típica es x por e a la x, ¿no? Y esta que es de crecimiento exponencial, ¿cómo va? Creo que es así. Ah, bueno, pero déjame ponerle algo aquí arriba. Vamos a ponerle un x. Más o menos la de crecimiento exponencial, pero no va a ser exactamente la de crecimiento exponencial. 1 más e a la x, vamos a dejarlo, ¿no?
Y cuando tienen estos con regla de la cadena, van a tener, por ejemplo, y igual a e a la x al cuadrado. Y la otra típica, o que se usa mucho y que de hecho también entra aquí, FG, vamos a ponerle f de t igual a e a la 3t o una constante por t. Y vamos a poner h de t igual a... Ahora sí, vamos a poner la de crecimiento exponencial. 1 más e a la k por t. ¿Sí? Entonces, todas estas son con regla de la cadena, ¿no? En realidad, este es muy similar a este. De hecho, vamos a usar casi la misma regla de la cadena. Y depende de aquí de la función que haya dentro de la exponencial. Aquí además tengo dos reglas de la cadena, ¿no? Y estas son con regla del producto del cociente. A veces ya, o sea, normalmente lo que vamos a ver es relacionar estas junto con estas, ¿sí? Pero en muchos de los ejercicios del libro, del Hausler, las trae medio separadas. ¿Sí, muchachos? Entonces, teniendo esto, déjenme imprimir la pantalla. ¿Cómo resolvemos estos, muchachos? ¿Cuánto vale la del inciso A? 3x al cuadrado. G' de x es igual a 3x al cuadrado Más 3x a la x. más 3 veces e a la x, ¿no? O sea, sigo manteniendo la exponencial, pues ya sé que la derivada de la exponencial es de nuevo la misma exponencial. La segunda, ¿cuánto vale? Aquí observen que u es igual a x, v es igual a e a la x, u' vale 1 y v' vale e a la x. Entonces, ¿cuánto vale esta derivada? Ya la solución con la regla del producto. X por e a la x más más e a la x. Bueno, Ok, a ver, es u' por v ajá. más u por v'. Está bien, es correcta la respuesta que me dieron, pero vamos a ponerlo de esta forma. U' por v más u por v'. U' vale 1, v vale e a la x, entonces me queda aquí e a la x más u vale x por v' que vale e a la x. Factorizamos el e a la x, ¿no? Factorizamos el e a la x y esto me da 1 más x por e a la x. Y la última, ¿cuánto me da? Profe, ¿por qué 1 a la x más x? O sea, ¿de dónde saca el 1? Porque factoricé a la x, María Fernanda. Ambos tienen factor común e a la x.
De la última, ¿cuánto vale U'? E a la Uno. X. No, si U vale X, que es la de arriba, ¿cuánto vale U'? 1, ¿no? QV, V'. LX. Derivo esta, la primera es 0 y la segunda es simple y sencillamente E a la X, ¿cierto? Sí. Entonces, recuerden que esta es U' por V menos U por V', Sobre V al cuadrado, ¿no? V cuadrada. Sustituyendo, ¿cuánto vale U'? 1 por V, que es 1 más E a la X, menos U, que vale X, por V', que vale E a la X, entre 1 más E a la X elevado al cuadrado. ¿Cierto? Sí. F' de X, ¿cuánto vale entonces, muchachos? Mm, Es 1 más E a la X menos X por E a la X entre 1 más E a la X al cuadrado. María Fernanda, ¿qué puedo factorizar entre estos dos términos? Entre E a la X menos X por E a la X. L a la X. ¿Y cómo me queda? 1 más E a la X. ¿No? Más X por E a la X. No, tampoco. Adentro del paréntesis, ¿qué me queda? Más X, ¿no? No. E a la X. El E a la X es el que estoy factorizando. Ese lo voy a poner hasta afuera. Pero aquí llevo un 1 que está multiplicando a E a la X y X que está multiplicando a E a la X, lo tengo que dejar adentro del paréntesis. Con el signo que trae aquí, que es menos. Si ambos tuvieran signo negativo, ahí sí puedo factorizar además el signo y cambiar el signo aquí adentro. ¿Sí? Sí, profe. Ok, ¿dudas aquí? No. Ok, el segundo grupo de ejercicios. Aquí observen que la E a la X, en todos los casos, va solamente E a la X, ¿no? Entonces aquí no uso regla de la cadena sobre el exponencial, aunque puede haber algún caso que además me pidan usar la regla de la cadena, ¿no? Un poco el último ejercicio de aquí, ¿no? Pero para el siguiente grupo de problemas, para el siguiente grupo de problemas, ahí sí necesito, observen que lo que aparece dentro del exponencial ya no va la variable solita. O sea, aquí ya va con t, aquí va con x al cuadrado, aquí va con kt. ¿Sí? Entonces, para el siguiente grupo de problemas, sí necesito usar la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Adentro del exponencial, o sea, de lo que va dentro del exponencial. ¿No? Entonces, ¿qué prima va a ser? Bueno, la derivada con respecto a, digamos, déjame ponerlo así. Déjame verlo como lo vimos la clase anterior. ¿No?
va a ser de nuevo la misma. O sea, lo que vimos en la clase anterior fue que esto era la derivada de e a la u de u por la derivada de u con respecto a x. En este caso, u vale x al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero básicamente, como esta derivada de e a la u es exactamente la misma, es e a la u, es e a la u por la derivada de u con respecto a x, y esto es la derivada de lo que está hasta adentro, de cuánto vale en este caso u, la derivada de u con respecto a x. Entonces, para este caso, e a la u sabemos que es x al cuadrado, entonces me va a quedar e a la x al cuadrado, que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado. ¿Y esta derivada cuánto vale, muchachos? 2x. 2x. Pues básicamente lo que voy a estar haciendo es, repito la misma función exponencial, pero además tengo que derivar por lo que tengo adentro. En este tipo de reglas. En este tipo de derivadas. 2x por e a la x elevado al cuadrado. ¿Sí? Para el inciso E, ¿qué tenemos, muchachos? Tres t a la e a la 3t. Entonces, No sé. es la misma exponencial por la derivada del argumento de la exponencial, en este caso es 3 a la t. ¿Sí? Y esta derivada vale 3, ¿no? O sea, ya saco la derivada aquí, esto va a ser 3. Entonces me queda 3 por e a la 3t. La última, ¿qué tenemos? Aquí déjenme ponerle signo negativo, es menos k por t, k constante. ¿Sí? K una constante positiva. Entonces, h' de t, bueno, antes de pasar a h' de t, déjenme reescribirla. H de t en realidad es 1 más c a la menos k por t elevado a la menos 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces aquí necesito hacer 2 veces la regla de la cadena. Una por la potencia y otra para la exponencial. Entonces, la primera regla de la potencia, ¿qué me dice? La de la potencia. E por x a la n menos 1. Ok, entonces bajo la de n. ¿Cuánto vale n en este caso? Menos 1. Menos 1. Por 1 más c a la menos k por t a la n menos 1. ¿Cuánto vale n menos 1? Menos 2. Menos 2. Por la derivada con respecto a t de lo que está aquí adentro, de 1 más e a la menos k por t, ¿cierto? Entonces, aquí me va a quedar menos 1 más c a la menos k por t elevado a la menos 2 por esta derivada. Aquí, si se fijan, esta derivada, bueno, la primera parte va a ser 0 porque la derivada de una constante es 0 y voy a tener la derivada con respecto a t de la exponencial. ¿Cuánto vale esta derivada con respecto a t de la exponencial? Lo mismo, pero positivo, ¿no?
¿Cómo? E a la menos K. E a la menos K por T, que multiplica ¿a quién? A E a la menos K por T. Aquí observen que la parte de hasta arriba no depende solamente de T, sino que tiene menos K por T. Entonces tengo que sacar la derivada de lo que está hasta dentro del exponencial. O sea, de menos K por T. Y también lo voy a multiplicar. ¿Sí? Entonces voy a tener menos 1 más C a la menos KT elevado a la menos 2 por E a la menos KT. ¿Y esta derivada cuánto vale, muchachos? K. T, ¿no? Menos K, ¿no? Menos 1. No se les olvide el signo, menos K. Aquí el signo es importante. Menos por menos es más. Y ahora sí, voy a bajar el menos 2 para tenerlo y voy a pasar el K hasta adelante. Entonces me va a quedar K por E a la menos KT. 1 más E a la menos KT elevado al cuadrado. ¿No? Esta Profe, es la de crecimiento exponencial. Para la derivación de menos K por T, ¿se agarra el signo negativo o el mayor? ¿Cuál? ¿Esta? Para la derivación de menos, ajá, esa. La derivación de menos K por T, ¿cuánto vale la derivada de menos K por T con respecto a T? Menos K. Vale menos K, ¿no? Porque la derivada con respecto a T, pues es 1, la K sale de la constante, con el signo negativo, pues esto vale menos K. Oh, sí. Gracias, profe. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Esa es la duda? Oiga, profe, Sí. en el último resultado no debería, el de abajo debería ir con signo menos. No, porque es... Aquí llevo un menos, menos por menos da más, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, todo esto es más. Ah, ya. Más dudas. Profe, entonces lo que usted hizo fue hacer una regla de la cadena en una regla de la cadena en una regla Hice de 2 veces regla de la cadena. Ajá. Entonces nada más lo ¿No? que hizo regla de la cadena en el exponente, bueno, lo de KT, y hizo regla de la cadena. Aquí es una regla de la Ajá. cadena. Esta es la primera regla de la cadena sobre la función potencia. ¿No? Pero después, aquí mismo, donde aparece esta derivada, esta de aquí adentro, necesita hacer una regla de la cadena sobre la exponencial. Entonces, esta es una regla de la cadena de la exponencial. ¿Sí? Una vez que hice las dos reglas de la cadena, ya lo otro es simplificar. Ok, gracias. Pero sí es
reglas de la cadena cuantas veces necesite por la derivada de lo que está apareciendo con respecto a t. Sí, en algún momento creo que les puse este ejercicio, o un ejercicio similar ahorita que vimos regla de la cadena. Que creo que se los puse en el examen. ¿Cierto? Tío, no es exactamente similar, ¿no? Entonces, este ejercicio no tiene mucho chiste porque puedo usar reglas de los exponentes para hacerlo. Pero si utilizo regla de la cadena me debe salir lo mismo, ¿no? Entonces, f' de x, aquí tengo que usar de nuevo 2 veces regla de la cadena porque tengo 2 potencias. Entonces, f' de x va a ser, primero derivo la primera potencia, que es la de 1/2, por x más 10 al cubo, y esto elevado, n-1, en este caso me da menos 1/2. ¿Sí? Pero todavía tengo que derivar con respecto a x lo que aparece adentro. Déjenme cambiar aquí el signo para que cambie el signo. Entonces déjenme poner, en lugar de 10 más x, voy a poner 10 menos x. Entonces ahora tengo que derivar lo que está adentro. Lo que estaba adentro es 10 menos x al cubo. Entonces, aquí llevo regla de la cadena 1, que es sobre el primer exponente, que es el 1/2. Ahora, voy a hacer otra regla de la cadena aquí adentro. Esta me va a quedar regla de la cadena 2, es multiplicamos el 3, que multiplica a 10 menos x y le bajo el cuadrado. 3 menos 1 es 2, ¿sí? Y todavía necesito hacer la regla de la cadena sobre lo que está hasta adentro, que es 10 menos x. Esta es la regla de la cadena 2. Y esta la apliqué sobre la potencia del cubo. Y esto es un medio de 10 menos x elevado al cubo, todo elevado a la menos un medio, por 3 que multiplica a 10 menos x elevado al cuadrado. ¿Y esta derivada cuánto vale, muchachos? La última derivada. Menos 1. Entonces ya este es el resultado de la última regla de la cadena. Regla de la cadena 3 sobre el argumento. $10 menos x. Entonces ya juntando todo esto, voy a bajar este exponente. Me va a quedar menos 3 por 10 menos x elevado al cuadrado entre 2 veces 10 menos x, esto elevado al cubo y luego elevado a la 1/2. 10 menos x elevado al cuadrado. ¿Sí, muchachos? Sí, profe.
Y ahí más o menos queda, en realidad, estos 3 medios. O sea, la de abajo es 3 medios, entonces me queda menos 3 por 10 menos x elevado al cuadrado entre 2 por 10 menos x elevado a la 3 medios. Y 3 medios, ¿cómo se simplifican estos dos? ¿Cuánto me va a quedar? ¿Qué hago con los exponentes? Son la misma función de adentro. ¿Qué hago con los exponentes? ¿Te suman? Restarlo. Se restan 2 menos 3 medios. ¿Cuánto me da? ¿Un medio? Un medio, ¿cierto? Pues me queda menos 3 medios de 10 menos x a la 1 medio. Si ustedes se fijan, si en lugar de hacer todo esto hubiera utilizado mis reglas de la potencia como debe ser, ¿no? Esto me hubiera dado 10 menos x a la 3 medios y cuando la derivara me hubiera quedado 3 medios por 10 menos x a la 1 medio por la derivada de lo de adentro que es menos 1, que es este menos 3 medios de 10 menos x a la 1 medio. Sí, entonces hubiera dado exactamente lo mismo. ¿Se lo ven o no? Profe, yo tengo una duda donde simplifica todo, o sea, lo baja ya a fracción. No entiendo dónde dejó el menú, un medio del principio. ¿Cuál un medio del principio? El donde ya sacó todas las derivadas y las va a pasar todas. No sé dónde dejó el un medio que baja el 3, el del principio. ¿Este menos un medio? No, el del principio, profe. ¿Este? No me marca cuál. O sea, ¿este de aquí? ¿Sí lo ven ustedes, muchachos? Sí, pero No, creo que ese se no. refiere al un medio de la expresión, el que está al principio, pero ese queda abajo, o sea, porque multiplica el 3 y lo multiplica por 1 y por eso queda 3 como numerador y de denominador 2. Nada más se baja Ahí el quedó en 2. un medio. Ay, gracias. Bueno, el 2 Esa siempre era está mi duda, abajo. profe. Ya. No, el 2 siempre está abajo, pues ya lo único que estoy haciendo es bajar la expresión. Y 3 por 1, 3, ¿no? Con el negativo. ¿Sí, muchachos? ¿Más dudas? ¿Alguna otra duda? No, profe. Ah, no. Ok, entonces ya no hay dudas con esto de las exponenciales y la regla de la cadena. Vamos a seguir usando regla de la cadena, pero no sé si haya más dudas aquí. No. No, ninguna.
Ok, muchachos, entonces ayer recuerden que estábamos viendo la definición de derivada y que esto está relacionado con la razón de cambio, particularmente con la razón de cambio promedio y la razón instantánea de cambio. Y recuerden que una de las partes importantes es que cuando ustedes evalúan una derivada en un punto, eso se refiere a la pendiente de la recta tangente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, parte de lo más importante de esta parte es identificar que la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿No? Ahorita hicimos algunos ejemplos acerca de cómo encontrar la recta tangente, ¿no? Y hasta ahí vamos, ¿cierto? Ok. Esto tiene su utilidad cuando empezamos a considerar el análisis marginal. En economía muchas veces vamos a estar hablando de este tipo de análisis marginal, ¿no? Entonces, en economía se consideran muchos cambios de las variables en el margen, ¿sí? ¿Qué quiere decir en el margen, muchachos? El límite de producción de cualquier cosa, ya sea la obtención de productos o la fabricación de estos. Ok, lo voy a poner más abstracto. Es cuando la variable independiente cambia en la unidad más pequeña. ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a seguir trabajando con una serie de ejemplos que estuve poniendo antes del examen, ¿no? Vamos a seguir trabajando con esos ejemplos, pero obviamente lo pueden extender a muchos más casos, ¿no? Si la variable independiente es la producción, entonces el cambio marginal del costo es vamos a suponer que C de X es el costo y X son las unidades producidas.
Entonces, el cambio marginal en el costo, o el costo marginal, déjame ponerlo de esta forma. Va a ser este límite cuando h tiende a 0 de el costo de x más h menos el costo de x entre h. ¿Sí, muchachos? X aquí lo estoy considerando como las unidades de producción. Entonces, lo que estoy haciendo es medir cuál es el cambio, dado que las unidades de producción o la producción hizo el cambio más pequeño que se podía. Muchas veces cuando estamos hablando de este caso de la producción, o sea, ustedes se pueden preguntar, ¿pero a poco puedo cambiar la producción en punto 1, por ejemplo? Porque este límite está implicando eso, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿pero cómo puede cambiar la producción en punto 1, por ejemplo? ¿No? Hay producciones que solamente pueden cambiar en unidades enteras. O sea, que solamente puedo producir 10 unidades a 11 unidades. ¿Sí? Sin embargo, imagínense que están en Cemex, por ejemplo, que ahorita estaba viendo. ¿Cuántos kilos de cemento producirá Cemex? ¿Algún estimado? No importa el número, porque yo no me lo sé. 430 trillones de kilos. 10 millones. Muchos kilos, kilogramos de cemento, ¿no? Entonces, o sea, no vamos a ponernos a medir 10 millones de kilogramos de cemento o 400 millones de kilogramos de cemento o no sé cuántos haga el Cemex, ¿no? Básicamente lo que vamos a decir es, la producción de cemento es de 0 a 100 millones de kilogramos de cemento. Entonces ya, o sea, si Cemex aumenta la producción en 1 kilogramo, pues ahí sí ya tengo una variación apenas de 0.01, ¿no? O lo que sea, o sea, lo que equivalga a 1 kilogramo con respecto a millones de cemento, millones de kilogramos, ¿no? O lo que valga, en realidad Cemex lo que produce son toneladas, ¿no? Es lo que equivalga a 1 kilogramo, aumentar la producción en 1 kilogramo con respecto a las toneladas que produce. ¿Sí? Entonces ahí ya tiene más sentido hablar de estos límites, ¿no? Entonces, pero una forma de aproximar estos costos marginales, no importa si están hablando de una gran producción o no, es tomando esto siempre y cuando lo permita. O sea, si no, pueden tomar un cambio promedio como una razón de cambio promedio y pueden usar varias razones de cambio promedio para intentar aproximarse a este costo marginal, ¿no? Si el cambio es más o menos grande, si es h igual a 1 o lo más que puede llegar a valer es 1. Pero si no, pues, o sea, si pueden tener una h que realmente pueda valer 0.01, pueden usar esta del costo marginal. Bueno, entonces, una de las partes importantes aquí es, ¿realmente quién es esto, muchachos? ¿O qué es esto que estoy poniendo aquí? Para nosotros que estamos viendo esto. ¿Qué es esto que escribí aquí, muchachos? Costo marginal. Sí, pero ¿quién es esto? ¿Cómo lo habíamos visto? Este límite. Sí es el costo marginal, pero ¿quién es el costo marginal, muchachos?
C de X. No, ¿quién es esto? ¿Quién es el límite, muchachos? Este límite particularmente, ¿quién es? Que recuerden que van a tener que hacer ejercicios cada vez que vuelvan a presentar el primer parcial. ¿Qué pasó? Es la fórmula de definición, creo. Es la definición de una derivada, Ujú. ¿no? Entonces, efectivamente, gracias, Fabián. Es la definición de una derivada. Entonces, en realidad, lo único que estoy calculando, cuando estoy calculando el costo marginal de esta forma, es la derivada de la función de costo, ¿no? Entonces, si a mí me dan la función de costo, puedo calcular su derivada y obtener su costo marginal, ¿no? Entonces, esta fue una de las que estuvimos trabajando, no es la única de la que estuvimos trabajando, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el ingreso marginal, ¿no? Entonces, recuerde que el ingreso es... ¿A qué era igual el ingreso, muchachos? ¿Al costo? ¿No? Es algo así de precio por cantidad, creo. Es precio por cantidad. Aquí la cantidad es la cantidad que estoy produciendo, entonces le voy a llamar X. No me acuerdo si en la clase anteriormente les había puesto Q, eso sí no lo recuerdo. El paro. Sí, profe. ¿Les puse Q o X? Q. ¿Se acuerdan ustedes? Era Q. ¿Era Q? Sí, profe, era Q. Sí. Q. La cantidad vendida. ¿Sí? En este caso, bueno, recuerden que les dije que P es la función inversa de demanda. Es decir, lo importante de que sea esta función inversa de demanda, P es una función de Q. ¿Cierto? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí. Entonces tenemos que expresar primero este precio, porque a veces no nos dan directamente el precio o no nos dan la función inversa de demanda, como si fuera una función de la cantidad. Una vez que lo hacemos, ya podemos trabajar con él, ¿no? Ok, entonces si tengo eso, entonces el ingreso marginal será ingreso marginal que depende de la cantidad, es simple y sencillamente la derivada del ingreso con respecto a la cantidad vendida o a la cantidad que la empresa está produciendo, ¿no? Entonces, hasta que no me den la función inversa de demanda, les voy a poner otra expresión,
pero quédense con esta. O sea, esta es la que en este curso vamos a estar usando. Y yo lo que requiero es que me digan cuánto vale la función inversa de demanda en función de Q. Una vez que me digan eso, pues ya voy a poder calcular esta derivada, ¿no? Sin embargo, en algunos textos, ya un poco más adelante, van a encontrar que en realidad esta derivada la puedo escribir de la siguiente forma. Puedo utilizar la regla del producto. Otra forma de escribir lo anterior es... Esta no importa tanto, muchachos. Solamente se las estoy diciendo para que cuando la vean no se asusten. El ingreso marginal va a ser Q por la derivada de P con respecto a Q más P. ¿Sí? Esta viene de una regla del producto. Y aquí, pues, no la estoy expresando porque sí necesito conocer cómo es esta función inversa de demanda para saber cuánto vale esta derivada. ¿Sí? Pero la estoy dejando de esta forma indicada. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Bueno, finalmente, otra cosa que vimos es el beneficio, que en el libro para todo le dicen la utilidad. Recuerden que yo no voy a utilizar la utilidad y voy a utilizar el beneficio. El beneficio, ¿a qué es igual, muchachos? El beneficio de una empresa. ¿Es igual que el ingreso? Ingreso menos costos, creo. Es ingreso menos costo. Si tengo funciones para la función de ingreso, o sea, me están diciendo cuál es la función inversa de demanda y cuál es la función de costo, voy a tener P por Q menos C por la cantidad producida. ¿Sí? La empresa necesita producir las unidades para poderlas vender. ¿De acuerdo? Entonces, desde luego que puedo calcular el ingreso marginal, ¿no? Pero una forma un poco más práctica y útil de ponerla, sobre todo cuando vean los libros de texto, o sea, puedo calcular función por función cuál es la derivada del ingreso, ¿no? El ingreso marginal, perdón, el beneficio marginal vamos a ponerle así, beneficio marginal. Es la derivada de la función de beneficio, ¿no? Pero esta derivada de la función de beneficio, en realidad, una de las formas que lo puedo escribir es ingreso marginal menos costo marginal usando la regla de la resta de funciones. ¿Sí? Entonces, esto puede llegar a ser útil, sobre todo en algunos problemas donde ya obtuve el ingreso marginal y el costo marginal, y también es útil cuando reviso los libros porque muchas de las cosas vienen escritas, muchos de los resultados de microeconomía vienen escritos justamente en esta notación. ¿Sí, muchachos? Sí, Pero observen que solamente es la derivada de una resta. Profe, esa fórmula es para sacar el beneficio marginal, ¿verdad?
Sí. Siempre y cuando conozcan cuál es el ingreso marginal y el costo marginal. Si no, tienen que empezar desde el inicio y construir la función de ingreso, la función de costo y luego sacar el ingreso marginal y el costo marginal. ¿Sí? Sí, profe. ¿Tú vas a hacer esto, muchachos? Creo que no. ¿Creen que no o no? No, profe, no hay. ¿Seguros? Profe, Sí, muchachos. ¿puede volver a poner la última diapositiva, por favor? Sí. No, esta no es. Es esta. Gracias. Muy bien, muchachos. Como les comento, la siguiente parte del curso, bueno, vamos a ver derivadas de logaritmos para el siguiente martes. Y a partir de ahí, la siguiente parte del curso es una parte que se conoce como optimización. En el libro van a encontrar la sección como trazado de curvas, ¿no? Entonces, la parte de optimización lo que requerimos es encontrar posibles máximos y mínimos clasificar los máximos y mínimos. Entonces, hay una forma de encontrar estos posibles máximos y mínimos, es lo que le vamos a llamar como puntos críticos, pero localizar los puntos críticos, que es donde la primera derivada de una función se hace, no me dice si es máximo o es mínimo. Para clasificarlos, vamos a necesitar usar prueba de la primera y de segunda derivada. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Lo voy a intentar hacer más o menos rápido. No tengo demasiado tiempo para hacerlo. Entonces, vamos a iniciar ya la siguiente semana con esta parte, muchachos. ¿No? En el proceso para hacer esto, bueno, vamos a encontrar diferentes cosas. Vamos a clasificar las funciones en crecientes y decrecientes. O más bien intervalos. Esto se produce cuando la primera derivada es mayor que 0. Y aquí la primera derivada es menor que 0. Y vamos a clasificar los intervalos de concavidad. ¿No? De f de x. Entonces, los intervalos de concavidad pueden ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Yo voy a usar esta notación. Muchos libros de economía a estas les llaman convexas. No quiero utilizar convexas porque hay otras cosas que también se llaman convexos, que son unos conjuntos particulares,
y que después entra en confusión. Se puede utilizar cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿No? La primera es la segunda derivada de la función es menor que 0 y la segunda derivada de la función es, cóncava hacia arriba es con mayor que 0 y cóncava hacia abajo es con menor que 0. ¿Sí? Sí, profe. Y eso es lo que vamos a estar haciendo las siguientes 2 semanas. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, ¿Dudas? no. Muy bien, si no hay dudas, pues nos vemos el martes, muchachos. El martes en clase, en el salón de clase. Que teníamos antes. Que no me acuerdo cuál es. Entonces, hasta el martes, profe. Hasta el martes. Hasta Así que me luego, iban a decir profe. el salón. Nos Adiós. vemos. Bonito fin. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos.